todo reinicio de Dios every beginning and every new beginning of God comienzan con principios que Dios mismo ha determinado. begins with principles that God himself determined. El evangelio está lleno de principios. The gospel is filled with principles. La palabra de Dios está llena de principios. The word of God is filled with principles. Todo el evangelio está demarcado por principios extraordinarios. The entire gospel is highlighted with extraordinary principles. Los principios del reino de los cielos van contrario a los principios que los hombres quieren comunicarnos. The principles of the kingdom of heaven are different than the principles of them that men want to communicate. Los principios humanos van contrario a los principios de Dios y de su palabra y de su reino. The human principles are contrary to the principles of God, his word and kingdom. Los principios humanos nos enseñan a tener el poder y el control de otros seres humanos, The human principles allow us to have control over other human beings, a establecer plataformas que magnifiquen el ser humano, to establish platforms that magnify human beings, a tomar el control de todas las plataformas del mundo. to take control of all the platforms of the world. Jamás eso fue lo que Jesús habló en su evangelio. That was never what Jesus spoke in his gospel. Jamás eso es el poder real del evangelio. That was never the real power of the gospel. Yo quiero que miremos en esta mañana, mientras estoy exponiendo la palabra, cuáles son los principios del reino de los cielos en un año de reinicio. I want us to look this morning, what are the principles of the kingdom of heaven in a year of new beginnings. Quiero tomar como texto base lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 16, el verso 15 al 20. I want to place Matthew 16:15 through 20 as the foundation scripture for this message. Y el libro de Mateo capítulo 16, 15 al 20. And Matthew 16:15 through 20. Yo no sé si lo pueden leer o si no me pueden apagar un poco las luces aquí, disminuirlas. No, de ahí está bien, lo de adentro, disminuir aquí. Entonces la Biblia nos dice de esta manera, entonces les preguntó. And then the Bible says the following way. Then Jesús he said to a them, sus propios discípulos está preguntando, Jesus to his own disciples, he is asking, ¿quién decís que soy yo? but who do you say that I am? Y entonces respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And then Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And I also say to you that you are Peter, and over this rock I will build my church. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And the gates of Hades shall not prevail against it. A ti daré las llaves del reino de los cielos, And I will give the keys of the kingdom of heaven. y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, And whatever you bind on earth will be bound in heaven. y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. También nos dice, como introducción a esta temática, It also tells us as an introduction to this topic. también nos dice en el libro de Mateo capítulo 13, verso 10, It also says in Matthew 13:10. dice que acercándose a sus discípulos dijeron por qué les hablaba en parábolas. It says that as he came closer to his disciples, they asked him why he spoke to them in parables. ¿Por qué Jesús había escogido hablar a sus discípulos en parábolas? Why did Jesus choose to speak to his disciples in parables? Y en el verso 11 dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. And in verse 11 it says, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. A quienes se le han concedido conocer los misterios del reino. To who was allowed to know the mysteries of the kingdom of heaven? No a todo el mundo, sino a aquellos que se convirtieran en sus discípulos. Not to everyone, but only to those that would become his disciples. Solo a los discípulos se le ha revelado y se les va a revelar los misterios del reino. Only to the disciples has been revealed, and it will be revealed, the mysteries of the kingdom of heaven. Pero a los demás no se le ha concedido. But to others it was not given that privilege. Porque Jesús dijo que cualquiera que tiene se le dará más, Because Jesus said that whoever has more will be given to that y person. tendrá en abundancia, And they will have in abundance. pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
But whoever does not have, even what they don't have will be taken away from them. Y eso no es como algunos los están interpretando equivocada y erróneamente. And that is not how some are interpreting it in a wrong manner. Eso no se está refiriendo a ministerios determinados. That is not referring to determined ministries. Eso se está refiriendo a la vida espiritual de cada uno individual, de cada uno de nosotros. That is referring to the spiritual life of each one of us individually. Debes anhelar en un año de reinicio alcanzar un nivel mayor de Dios en tu vida diaria. You must desire in a year of new beginning to have more of God in your daily life. Porque realmente hay personas que viven despreocupadas en su relación, comunión, intimidad con Dios. Because there are people that are truly not concerned about their relationship or intimacy with God. Y entonces el Señor dice que cuando Él nos da en abundancia y debemos de reclamar las abundancias espirituales de Dios en nuestra vida So then diaria. the Lord says that when He gives to us, He gives us in abundance, and we need to reclaim those blessings every day. Porque cuando nos conformamos las cosas pequeñas y a las cosas limitadas, aún lo poco que tenemos lo podemos perder. Because when we're conformed to the little things, the limited things that we have, even those little things, we can lose them. Entonces tenemos que entender algunos principios de lo que significa el reino de Dios. So then we must understand some principles of what it means, the kingdom of God. Lo primero que podemos discernir en cuanto a estos principios de las leyes y principios del reino de los cielos, The first thing that we need to discern about these laws and principles of the kingdom of heaven, que todas las enseñanzas que Jesús dio en los 4 libros del Evangelio, that all the teachings that Jesus gave in the 4 Gospels, a cada una de estas enseñanzas se las conoce como las llaves del reino. to each one of these teachings are known as the keys of the kingdom, O sea, esto nos da la capacidad which means this gives us the ability para acceder a un conocimiento que otros no tienen. to reach a knowledge that others do not have. Por eso que Jesús le hizo saber a sus propios discípulos That's why Jesus said to his own disciples que las leyes del reino son misterios que solo a ellos les he dado y les he revelado. that the laws of the kingdom are mysteries that are only given and revealed to them. Para poder aplicarlo diariamente al mundo natural que lo envuelve y el mundo que vivimos y que confrontamos a diario. To be able to apply it daily to the natural live and to the natural world in which we live and the world that surrounds us every Cada day. vez que la Biblia habla acerca de las llaves del reino se está refiriendo a misterios. Every time that the Bible speaks about the keys of the kingdom, it's referring to mysteries. Y esos misterios son revelados a aquellos que tienen hambre, que tienen sed y que se convierten en discípulos cercanos de Jesús. And those mysteries are revealed to those that have hunger and thirst and become disciples of Jesus. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro que le iba a dar las llaves del reino, So then when Jesus says to Peter that he was going to give to him the keys of the kingdom, le estaba también diciendo a la vez que le daría los secretos del reino de los cielos. he was also saying to him that he would give him the secrets of the kingdom of heaven. Es decir, está hablando de cómo aprender a utilizar eficazmente las llaves del reino. It means that he's saying that he's speaking to him, that he's going to teach him how to use efficiently the keys of the kingdom. Y los principios que operan en el reino de los cielos, And the principles that operate in the kingdom of heaven. que al manifestarlo en la tierra se convierten en el reino de Dios. That as they manifest on earth, they become the kingdom of God. O sea, lo que tenemos que entender que la palabra llave significa ley o significa principios. So what we must understand is the word key means law and principle. Y a la vez las leyes son principios que nos nutren para poder ejercer un movimiento de poder en Dios. And the laws are something that allow us to move and to exercise a movement in God. Miremos cómo se mueven los principios del reino y cómo se activan las leyes del reino de Dios en la vida de todo creyente y discípulo del Señor. Let's look how the principles and the laws of the kingdom activate in the life of each believer. Tenemos que dividir esto en 5 claves importantes. We need to divide this in 5 important keys. La Biblia nos habla de secretos The Bible speaks of secrets. y los secretos no todo el mundo los oye. And the secrets are something that not everyone hears them. Nos habla de leyes. It speaks of laws. Las leyes o los principios, las leyes del reino, no todos los obedecen. The laws and the principles of the kingdom, not everybody obeys it. Los principios, no todos están dispuestos a aplicar los principios de Dios en su vida. Not everyone is willing to apply the principles of God in their lives. Los misterios no a todos se les concede. The mysteries are not given to everyone. Y las llaves no a todos se les confían. And the keys are not entrusted to everyone. Repita conmigo en esta mañana: secreto.
Repeat with me this morning. leyes, Laws, principios, principles, misterios, mysteries, llaves. keys. Entonces tenemos que entender claramente lo que dice la palabra del Señor. So then we must understand clearly what the word of the Lord says. Entonces, hablando de las leyes del reino de Dios en su sentido original, tal como nos revela la Biblia, So speaking about the laws of the kingdom of God in its original sense, just as is revealed by the Bible, nos es otorgado por Dios a cada una de nuestra vida para vivir una vida de victoria y no de fracaso y de frustración. it's given to us by God to each one of our lives to live a life of victory and not failure. Cuando nosotros aceptamos los principios del reino de Dios sin dudar y sin cavilar en nuestra mente, When we accept the principles of the kingdom of God without doubting, eso nos hace ser originales cristianos en Dios, madurando por el poder de su Espíritu Santo. that makes us original Christians in God, maturing in God through the power of the Holy Spirit. Y eso hará que alcancemos victoria en muchas áreas de nuestra vida donde otros no pueden alcanzar victoria. And that will make us reach victory in many areas of our lives where others cannot reach victory. En un libro que hemos escrito hace ya tiempo que se titula Posee lo prometido, In a book that we wrote some time ago that is titled Possess the Promise, explicamos cómo las leyes del reino fueron dadas a Adán originalmente y éste lo perdió por la desobediencia. we explained how the laws of the kingdom were originally given to Adam and how he lost it because of disobedience. Dios le había otorgado a Adán principios que le iban a ayudar en su vida para siempre. God had given Adam principles that would help him in his life forever. Pero trágicamente el hombre, la mujer pecaron. Ya conocemos todos, continuamente hemos explicado esa historia bíblica. But tragically, man and woman sin, and we have talked about this biblical story. Lo que Adán hizo es como algo así como vender los secretos del gobierno a otro gobierno. What Adam did is something like selling the secrets of the government to another government. El de las tinieblas, Of darkness. por eso ahora son secretos y misterios. That's why now there's secrets and mysteries. O sea, no todo el mundo va a entender los misterios y los secretos porque Dios los codificó a consecuencia del hombre fallar y estar en pecado. Which means not everybody's going to understand the secrets and mysteries because God placed them in code so that because man is in sin. El hombre viviendo en pecado no puede entender los misterios y los secretos de las leyes del reino de Dios. Man living in sin, he cannot understand the secrets and the mysteries of the laws of No God. saben el valor del poder de las llaves de Dios depositadas en la mano de un verdadero discípulo. Does not know the value of the keys of God placed in the hands of a true disciple. Cuando Dios se le otorga al hombre originalmente sería para todos los hombres conocerlo. When God gave it to man originally, it was for all men to know Pero el it. pecado transfiguró todo eso y trastocó todo eso como lo hemos predicado en algunas ocasiones. But sin distorted all that as we have preached in other occasions. Entonces Dios en su soberanía, omnipotencia divina codifica sus secretos y misterios. So then God in his sovereignty and in omnipotence, he codifies this mystery. Ahora no todo el mundo va a entender los misterios y los secretos de Dios. Now, not everyone is going to understand the mysteries and the secrets of God. Para ello hay un principio extraordinariamente revelador For that, there is a principle extraordinary revealing. y Jesús lo da a conocer y le dice, solo los discípulos van a conocer los misterios de mi reino. And Jesus lets it be known, and he says only the disciples will know the mysteries of the kingdom. Por eso que es importante que nosotros leamos lo que nos dice el Salmo 119. That's why it's important that we read what Psalm 119 Esto es says. como una codificación o como algo para el que entendamos la codificación a quienes Dios les va a revelar esos secretos y esos misterios que son llaves de poder. This is to understand who is God going to reveal these secrets, these keys of power. Este es un salmo muy precioso que deberíamos de aprenderlo y deberíamos de leerlo y meditar uno por uno los textos de esta gran verdad. This is a beautiful psalm, and we need to meditate each one verse by verse this psalm. La Biblia dice, bienaventurados los perfectos de camino, The Bible says, blessed are the undefiled in their way, los que andan en la ley de Jehová. who walk in the law of the Lord. Este es un salmo, diríamos, de principio de cómo nosotros poder ser propensos o ser candidatos a que se nos revele secretos y misterios de Dios. This is a psalm that allows us to be candidates to receive the mysteries of the secrets of God. Bienaventurados perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Bienaventurados los que guardan sus testimonios con todo el corazón le buscan. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart. Pues no
hacen iniquidad los que andan en sus caminos. They also do no iniquity. They walk in his ways. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. You have commanded us to keep your precepts. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Then I would not be ashamed when I look into all your commandments. Es decir, que podríamos decir que este salmo es un salmo con principios que nos va a preparar para ser realmente propensos a tener revelación de misterios y secretos de Dios. Which means that this is a psalm with principles that allows us to have secrets and mysteries of God. Miremos por un momento qué significa la palabra principio. Let's look for a moment what the word principle La means. palabra principio viene de la palabra príncipe. The word principle comes from the word prince. O principio o príncipe significa primero. Beginning or prince means the first. De manera que un principio es una primera ley dada y otorgada por Dios. In a way that a principle is a law given by God. Bíblicamente, principios llamados en la Biblia significa lo siguiente. Biblically, principles called in the Bible means the following. Principio tiene que ver con fundamentos. Principles has to do with foundation. Tiene que ver la base donde nos apoyamos y nos afirmamos en Dios. It has to do with the base on what we hold on and what we are grounded in God. Tiene que ver con una primera ley. It has to do with a first law. Tienen que ver con reglas. It has to do with rules. Tiene que ver con el asiento de algo. It has to do with the seat of something. En otras palabras, tiene que establecerse sobre un fundamento inamovible y permanente. In other words, it has to do with a foundation. It has to be over a foundation that is unmovable and that it remains. Dios revela que sus principios son algo que jamás pueden ser destruidos ni por el hombre ni por el diablo. God reveals that his principles are something that can never be destroyed by men or the devil. Nadie puede destruir los principios de Dios, aunque piensan que lo pueden destruir. Nobody can destroy the principles of God, even though they think that they can destroy Yo them. digo en esta mañana que los principios de Dios jamás serán destruidos por ninguna obra contraria. I say this morning that the principles of God will never be destroyed by any contrary work. Porque cuando se invalida, Because when it's invalidated, la destrucción es inevitable. the destruction is something that you cannot run from. Es decir, lo que tenemos que entender que si violamos un principio de Dios, What we need to understand is that if we violate a principle of God, se experimenta la afección o la destrucción de uno mismo, it's experience the destruction of oneself. pero jamás la destrucción de ese principio que Dios ha establecido en su palabra poderosa. But never the destruction of that principle established in God by his powerful word. Por eso es que un principio That is why a principle o los principios de Dios son eternos. or the principles of God are eternal. Ellos nunca cambian, They never change. porque sobre ellos se fundamentan las leyes extraordinarias de Dios. Because upon them is founded the extraordinary laws of No, God. no podemos aceptar que ahora una persona nos venga a decir que ya Dios todo lo que dice en su palabra cambió de lo que Dios dijo en su palabra. We cannot accept a person to come to us and say that everything that God has says through his word has changed. Dios ni se muda ni se cambia a través de las edades y los tiempos. God does not move or change throughout the ages and times. Dios es un Dios inmutable a través de las generaciones. God is a God that is unmovable throughout the regenerations. Puede ser que cambie la metodología de cómo presentar el evangelio, pero las bases y los fundamentos siguen siendo los mismos. Could be that the methods to present the gospel is different, but the base and the foundation remains the same. Por eso que Dios nos trata siempre de llevar a sus orígenes de principios divinos. That's why God always tries to take us to the origin of the divine principles. Dios está intentando que el ser humano por Jesucristo y el Espíritu Santo God is trying so that the human being through Jesus Christ and the Holy Spirit podamos ser conducidos a aceptar no el principio de un hombre, sino los principios del eterno Dios. that we can be led to accept not the principle of a man but the divine principles of God. Solo en los principios de Dios están los fundamentos y está la intención original por la cual Dios nos salvó, nos perdonó y nos redimió. Only in the principles of God is why God redeemed and forgave us and saved us. Principio es lo básico de Dios The principles is the basics of God. y lo primero de una ley establecida por Dios mismo. And the first thing of a law established by God himself. Entonces tenemos que entender de una forma clara So then we need to understand in a clear manner que la Biblia nos habla acerca de ley.
that the Bible speaks about laws. Pero miremos y observemos que una ley es establecida desde el principio But let's see that a law established from the beginning para una función for a function estándar o común de cada individuo de la faz de la tierra. that is a standard or common in individuals over the earth. La ley es algo establecido por Dios The law is something established by God en función de una misma especie que Dios ha creado, in function of a same species created by God, familia, cultura y reino. family, culture, and kingdom. Es algo así como lo que la pastora hace poco estaba explicando. It's something like what Pastora was teaching not so long Los ago. animales fueron creados con un instinto The animals were created with an instinct, y cuando las tortugas nacen, and when the turtles are born, el instinto de la tortuga es ir hacia donde está el mar o hacia donde está el agua. the instinct of the turtle is to go towards the sea, towards the water. Es un instinto innato en esos animales. It's a natural instinct in those animals. Podríamos hablar así de cada una de las especies de los animales. We can speak like this about each one of the species of the animals. El hombre fue creado con principios otorgados y establecidos por Dios dentro del mismo. Man was created with principles given and established by God inside of himself. O of sea, man. la ley de Dios es el establecimiento de aceptar lo que Dios dice, no lo que yo y tú decimos. Which means the law of God is to accept what God says and not what we say. Es caminar establecidos y fundamentado en lo que Dios dice, no en lo que el hombre dice. Is to walk established and grounded in what God says and not what man says. Todas las leyes de Dios están en principios, All the laws of God are in principles. iglesia, y esos principios tienen perfectamente los diseños de Dios en nuestra vida. Church, and those principles have the designs of God in our lives. Y nos llama a funcionar originalmente por la razón que hemos sido creados cada uno de nosotros. And he calls us to function in the reason for which you and I were created. No importa lo que intentes hacer en la vida. It doesn't matter what you try to do in life. Si tu alma, tu espíritu y tu mente no están conectados en los fundamentos de los principios del reino, If your soul, spirit, and mind are not connected in the foundations of the principles of the kingdom, no vas a encontrar alivio al grito del alma interiormente en tu ser. you will not find relief to the shout of the soul inside of your being. Porque hay unos diseños que están siendo y que han sido codificados dentro de tu propia vida, Because there are designs that have been codified in your life que no lo puedes entender siendo un hombre o una mujer natural. that you cannot understand that being a natural man or woman. No lo vas a discernir con una mente solamente intelectual y humana. You're not going to discern it with a mind that is intellectual and human. Tienes que convertirte en un discípulo de Jesús para entender los misterios y secretos de esta palabra. You need to become a disciple of Jesus to understand the mysteries of this word. Por eso and the que Jesús designs. habló y enfatizó continuamente que en el Evangelio hay que hacer a la gente discípulos. That's why Jesus emphasized and he spoke that in the gospel you need to make people disciples. Porque solo ellos están capacitados para discernir los secretos y los misterios de Dios. Because only they are prepared to discern the mysteries and the secrets of God. Entonces diga conmigo, las leyes tienen principios So repeat with me, the laws have principles y las leyes tienen estatuto. and the laws have statutes. ¿Qué significa los estatutos que Dios ha establecido en su palabra? What does it mean, the statutes that God has established in his word? Los estatutos tienen la intención de revelar una imagen previsible, They have the intention to reveal an image that is visible, futura o invisible, future or invisible, algo de otra naturaleza. something from another nature. O sea, tú estás habitando en un cuerpo físico humano, Which means you are dwelling in a body that is physical, that is human. pero Dios te ha creado para revelar los misterios del reino de los cielos. But God created you to reveal the mysteries of the kingdom of heaven. Así como los principios son permanentes, los decretos y estatutos de Dios también son permanentes. Just as the principles are permanent, the statutes and the laws are permanent. La palabra estatuto aparece 122 veces en la Biblia. The word statute appears 122 times in the Bible. Y la palabra estatuto está conectada íntimamente con la palabra preceptos. And this word is intimately connected with the word precept.
precepts. Los estatutos y los preceptos de Dios son inconmovibles. The statutes and the precepts of God, they are unmovable. No pueden ser quitados. They cannot be removed. No pueden ser movidos. They cannot be moved. No pueden ser ignorados. They cannot be ignored. Es decir, hacer como que no existe eso que Dios dijo. Which means like making it like what God said does not exist. Yo leía la declaración hace unos días atrás de un pastor muy eminentemente conocido a nivel de todo Estados Unidos. Some days ago I read the declaration of a pastor very well known in the United States. Una declaración que de un pastor americano, A declaration from an American pastor. donde hace unos días él dijo que Pedro y Pablo tenían que arrepentirse. Where some days ago he said that Peter and Paul needed to repent. Porque lo que ellos escribieron en Corintio, en Gálatas y las epístolas de Pedro tienen muchos errores y muchas equivocaciones. Because what they wrote in Corinthians, in Galatians, and in the letters of Paul, they have many errors, many Que mistakes. ya no necesitamos hablar de ese tipo de evangelio That we no longer need to speak about that type of gospel que puede excluir a la gente cuando ésta no vive correctamente con Dios. that can destroy the people when they don't live correctly with God. Señores, escuchen, la Biblia no puede ser negada. People, listen, the Bible cannot be denied. O tú aceptas todo lo que Dios dice en su palabra o lo rechazas todo. Either you accept everything that God says in His Word, or O you lo crees, reject everything. o lo crees todo o lo ignoras todo. Either you believe everything or you ignore O está everything. dispuesto a obedecer y a caminar en todo, o simplemente sírvele conforme a tu propio capricho humano. Either you're willing to walk and behave as everything that is spoken in the Bible, or according to your human Pero los stubbornness. preceptos de Dios no son para ser ignorados, son para ser obedecidos. But the precepts of God are not to be ignored, but to be obeyed. Porque los santos hombres de Dios escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo. Because the holy men of God, they wrote led by the Holy Spirit. 44 escritores fueron usados por Dios para escribir la voz de Dios y imprimirla en un libro llamado la Biblia. 44 writers were used by God to write it in a book called the Bible. ¿Cómo a esta altura de 2000 años y tanto predicando el Evangelio vamos a ignorar los principios del reino y de Dios mismo? How is it that 2,000 years and some preaching the gospel, we're going to ignore the principles of Christ? No importa quién lo diga. It doesn't matter who says No it. importa quién alce la voz, o sea por los medios de comunicación internacional. It doesn't matter who raises their voice through the media. Dios nos ha International. llamado a creer en su palabra tal como Él la ha revelado. God has called us to believe in His word just as He revealed it. O sea, los preceptos, lo que Dios dice, lo que Dios estableció, Which means the precepts, what God says, what God established, la mayoría fueron establecidos antes de que el hombre existiera. most were established before men existed. ¿Cómo yo voy a decir, Dios, te equivocaste cuando dijiste o cuando dirigiste a este escritor para que hable y escriba lo que está escribiendo? How am I going to say, God, you made a mistake when you told this writer to write what he wrote? Hermanos, iglesia amada, los preceptos, principios y leyes del reino, Beloved and loved church, the precepts of the kingdom, me refiero a los cielos, I refer to the heavens, son ideas predeterminadas, are ideas that are predetermined. conceptos establecidos por Dios antes de la fundación del mundo. Concepts established by God before the foundation of the world. Están aquí antes de que tú y yo naciéramos en la tierra. They were here before you and I were born on earth. Te guste o no te guste, la única manera de tener llaves de poder del reino en tus manos es creer en los principios y los preceptos de Dios. Whether you like it or not, the only way to have keys of the kingdom in your hand is to believe in the precepts and principles of God. No hay otra manera. There is no other way. No podemos diluir esta palabra. We cannot dilute this word. No podemos vivir un evangelio superficial a la conveniencia de lo que yo quiero o lo que a mí se me antoja. We cannot live a superficial gospel according to my convenience or what I want. Oídos abiertos, los principios, decretos y leyes del reino son inmutables. The principles, the decrees of the kingdom, they're unmovable.
immovable, Entonces immutable. diga conmigo leyes. So repeat with me laws. Diga conmigo principios. Repeat with me principles. Diga conmigo preceptos. Repeat with me Pero precepts. también la Biblia nos habla de decretos. But also the Bible speaks about decrees. Los decretos son ordenanza para tomar decisiones acerca de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. The decrees are to make decisions according to the purposes that God has for our lives. Cuando Dios da una orden, When God gives an order, esa demanda la basa en la suposición que Él ya estableció las cosas para el cumplimiento that demand is based in that He established things for its fulfillment de aquello que Él está dando como ordenanza. of that for which He ordained. Cuando Dios te ordena algo, When God orders something, no le preguntes a Dios qué va a hacer para respaldar aquello que te pide que hagas. do not ask God what He's going to do to support what He's calling you to do. Antes que Dios dé la orden, ya Dios sabe lo que Él está haciendo para respaldarte. Before God gives the order, He already knows what He is doing so that He can back it up. Yo creo que no sé, pero me parece que algunos no están entendiendo lo que estoy predicando en esta mañana. It seems to me that some are not understanding what I'm preaching this morning. Pero antes que Dios te decrete algo que tienes que hacer, ya Dios hizo lo que tenía que hacer para respaldar aquello que dice que tienes que hacer. Before God decrees something that you have to do, God already did what had to be done to support what He called you to do. Entonces no le preguntes cómo Dios lo va a hacer, simplemente obedece a Dios lo que Dios te está diciendo que So hagas. don't ask God how He's going to do it. Simply obey in what God is calling you to do. No intentes preguntarle a Dios, intenta obedecerle. Do not try asking God, try obeying Him. No digas Dios cómo lo vas a hacer, sino cómo tengo que hacerlo. Don't ask God, God, how are you going to do it? But how do I have to do it? No le preguntes a Dios qué recurso va a utilizar. Cree que Dios va a enviar lo necesario para que esa ordenanza o ese decreto sea llevado a cabo. Don't ask God what resources He's going to give you, because He's going to send what needs to be used for that to come to fulfill. La Biblia dice que el nombre de Jesucristo es nombre de poder. The Bible says that the name of Jesus Christ is a name of power. Tú no puedes usar mi nombre. You cannot use my name. No puedes usar el nombre de otro predicador, anciano, ministro, quien sea. You cannot use the name of another preacher, minister, elder, El whoever. único poder que los demonios y las enfermedades reconocen es el poder de Jesucristo. The only name that the demons and illness know is the power, is the name of Jesus Christ. No es del profeta tal, no es del apóstol tal, es el nombre de Jesús. It's not of such prophet or such apostle, as the name of Jesus. ¿Cómo es posible oír hoy que se enseña que en el nombre de tal apóstol hay que echar fuera a los demonios? How is it today that they're teaching that in the name of such apostle you cast out demons? Mentira de Satanás, del demonio y del mismo infierno. That's a lie of Satan, the demons, and hell itself. El único nombre que tiene que expresar mis labios, el nombre que sobre todo nombre, llamado Jesús de Nazaret. The only name that my lips should express is the name of Jesus of Nazareth. El nombre de Jesús es el nombre que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. The name of Jesus is the only one that has power in the heavens, on the earth, and under the earth. ¿Se da cuenta de todo lo que Dios nos enseña a través de la Biblia? Do you realize what God teaches us throughout the Bible? La Biblia nos habla acerca de mandamientos. The Bible speaks to us about commandments. Y en griego la palabra mandamiento es parangelia. And in Greek, the word commandments is parangelia, Significa proclamación, which means to proclaim. mandato o mandamiento. A command or commandment Se usa estrictamente de órdenes recibidas de un superior is used strictly from orders received by a superior y transmitida a otros. and transmitted to others. Mandamiento tiene que ver con un mandato. Commandment has to do with a command. Es una ley expresada. It is a law that is expressed. La ley es instrucción original And the law is an original instruction. y es un estándar establecido por Dios y su palabra misma. And it's a banner established by God and His word. El mandamiento son las instrucciones y la repetición de las instrucciones de Dios sobre nuestras vidas. The commandment is the instruction and the repetition of the instructions of God over our lives. De manera que los mandamientos es la lectura de lo que Dios ya escribió. In such a way that the commandments is the reading of what God already wrote. Diga conmigo, yo cuando obedezco lo que Dios dice que tengo que obedecer, Repeat with me, when I obey what God says that I need to obey, estoy obedeciendo a lo que ya Dios inspiró a escribir. I
I'm obeying what God already inspired to write. ¿Cómo yo ahora voy a recortar y quitar los textos por quedar bien con una sociedad que ha sido completamente alterada y va en contra de Dios? How am I going to now cut or remove the scriptures that is going to please a society that has been altered by sin? Solo las palabras que Dios habla para repetir lo que ya Él estableció. Only the words that God speaks to repeat what He already established. Cuando tú hablas la palabra de Dios, When you speak the word of God, tú repites lo que Dios ya estableció. you repeat what God already established. Vuelvo a repetir, cuando tú hablas la palabra de Dios, I repeat again, when you speak the word of tú estás God, repitiendo lo que ha salido de la boca de Dios. you're repeating what came out of the mouth of Y God. todo lo que ha salido de su boca tiene efecto de vida, de milagro, de sanidad, de liberación. And everything that came out of His mouth has an effect of life, of miracle, of healing, of deliverance. O sea, lo que quiero decirte en esta mañana, en este mediodía, Which means what I want to say to you in this midday y decirte muy claro and tell you very clearly que Dios no se inventa las cosas en el momento que tú estás diciendo las cosas. that God does not make up things at the moment that you're saying them. Dios no inventa algo cuando tú se le te ocurre hablar su palabra, God does not invent something when it occurs to you to speak His sino word, que algo que Dios te está diciendo, but something that God is saying to you. sencillamente cuando tú hablas la palabra, tú estás repitiendo algo que Dios originalmente estableció desde un principio. Simply when you speak the word, you're speaking something that God originally established from the beginning. Vamos, tenemos que entender este misterio y esta revelación de Dios. We need to understand this mystery and revelation of God. Dios no se pone a inventar cosas. God does not invent things. Cuando tú comienzas a hablar la palabra, When you begin to speak the word, ya Dios la hizo. God already did it. Ya Dios lo estableció desde el principio. God already established it from the Lo que beginning. tú y yo hacemos sencillamente es repetir lo que Dios ya dijo. What you and I do is simply to repeat what God already Y said. cuando yo repito lo que Dios dice, And when I repeat what God says, todo lo que yo digo que Dios dijo everything that I say that God said está basado en el fundamento de su propia palabra revelada y escrita. is based in the foundation of His own word that was revealed and written. Así que yo no tengo que motivar a nadie, Therefore, I don't need to motivate anyone. porque cuando hablo lo que Dios dice, ya Dios te está motivando a ti personalmente. Because when I speak what God said, God is motivating you personally. Yo no tengo que intentar de sacudir tus emociones. I don't need to try to shake your emotions No intento de apelar a tus sentimientos. or appeal to your feelings. Yo lo que te estoy hablando es a tu espíritu más profundo. What I'm saying and what I'm doing is speaking to your spirit. Estoy deeper. hablando a lo más profundo de tu ser, a tu espíritu, que es la lámpara de Jehová encendida. What I'm speaking is to you, the depths of your being, your spirit, which is the light. Yo no that is intento que salgas de ignited. aquí emocionado por el culto de esta mañana. I don't want you to leave this place filled with emotions because of the service Lo, this morning. lo que intento es que salgas de aquí cambiado por la palabra, What I want is that you leave this place changed by the word, sacudido por la palabra, shaken by the word, violentamente transformado por la palabra. violently transformed by the word. Que la palabra te cambie tu forma de pensar. That the word changes your way of thinking. Que la palabra destruya tus ambiciones equivocadas y tus emociones afectadas. That the word destroys your wrong ambitions and emotions that have been Y affected. dejes de caminar en la superficialidad de las emociones y los sentimientos y comiences a caminar en los principios del reino de Dios en un año de reinicio. And you stop walking superficially in your emotions and feelings and you start walking in the foundation of the kingdom of God and His principles. Vamos, iglesia, hay demasiada emoción que nos traiciona. Come on, church, there's too many emotions that betray us. Estamos cargados de sentimiento. We are filled with feelings. Según como nos sintamos hoy, es la forma como yo voy a ofrecer a Dios algo. However we feel today is the way that I'm going to offer something to God. Dios no cambia por tu estado. God does not change by the way that you Dios feel. no se mueve como tú te sientes o te deja de sentir hoy. God does not move according to how you feel or do not feel today. Dios se mueve en principios, God moves according to principles, en leyes, in laws, en preceptos, in precepts, en decretos, in decrees, en mandamientos. in Y commandments. todo lo que
Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, te sientas como te sientas. And everything that God said He's going to do, He will do regardless of how you feel. Por eso que debe de entender lo que es la palabra escrita de Dios. That's why you must understand what it means, the written word of God. La palabra escrita de Dios en el original griego es la palabra logos. The written word of God in the original Greek is the Primero word logos. la palabra logos, First, the word logos. la palabra, la expresión logos, The expression logos denota la expresión del pensamiento. means the expression of the thoughts. No el mero nombre de un objeto, en este caso Dios mismo. Not simply the name of an object, in this case God Himself. La palabra logo es encarnado en una concepción o una idea. The word logos is incarnated in a conception or idea. Y la palabra logo es un dicho, una expresión o una afirmación. And the word logos is a saying, affirming something. Y por otro lado tenemos la palabra rema, And on the other side we have the word rema, que denota aquello que es hablado, that denotes that which is spoken, lo que es expresado what is expressed de palabra o por escrito, by word or written, y comienza a revolucionar todo tu ser interior. and it begins to revolution your entire inside. Por eso que la gente lee la Biblia That's why people read the Bible, y lee continuamente la Biblia and they read continuously the Bible, como quien lee un libro de ciencia ficción. as someone that reads a science fiction Y book, no sucede absolutamente nada. and absolutely nothing happens. Pero cuando tú estás leyendo la palabra logo, que es la palabra escrita y revelada, But when you're reading the word logos, that is the written and revealed word, llega un momento que esas palabras saltan y se conectan a tu espíritu o tu alma y se convierten en vida de Dios dentro de tu ser. there's a time that those words jump in your spirit and become and enter in your spirit and soul. Cuando la palabra logo se Become convierte, life. cuando la palabra logo se hace vida, rema en tu ser, When the word logos becomes life, becomes rema in your being, entonces tú tienes hambre para aprenderla y aplicarla a tu vida, no solo leerla, sino aplicarla. then you're hungry to read it and apply it to your life. Not simply to read it, but to apply it. Tres dimensiones cuando tenemos la capacidad de que la palabra se convierta en algo vivo dentro de nuestro ser como el rema de divino. 3 dimensions when the word becomes life in something living in our inside. La aprendemos, We learn it. la entendemos We understand y la it. aplicamos. And we apply Vuelvo a it. repetir, la aprendemos, I repeat, we learn it. la entendemos We understand y it. la aplicamos. And we apply it. Y eso va a producir tres resultados inminentemente poderosísimos en nuestra vida. And that is going to produce 3 powerful results in our life. Diga conmigo, yo tengo que aprender la palabra, Repeat with me, I need to learn the word. yo tengo que entender la palabra de I need Dios to understand the word of God. y no me puedo quedar, ya tengo que aplicar. And I cannot be left there. I need to apply it. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, bienaventurado el que lee la palabra. That's why the Bible says in the book of Revelation, blessed is the one that reads the word. El que lee la palabra, The one that reads the la está word. aprendiendo. He is learning it. El que oye la palabra, The one who hears the word la está entendiendo. is understanding Y el it. que guarda la palabra, And the one who la keeps the está word aplicando. is applying entonces it. tienes que aprenderla, tienes que entenderla y tienes que, So then diga you need to conmigo, learn tienes it. que aplicarla. You need to learn, understand, and apply it. Entonces cuando tú la aprendes, la entiendes y la aplicas, So then when you learn it, you understand it, and you apply it. hay tres efectos que se van a producir dentro de tu mente en el año del reinicio. There are 3 effects that are going to produce in your mind in the year of new beginnings. Lo primero que te va a producir a través de ese movimiento triple The first thing that is going to produce in this triple movement es conocimiento. is knowledge. Conocimiento es informar Dios lo que Dios está a punto de hacer sobre ti. Knowledge is when God informs you what He is about to do. Yo no sé, pero tú tienes que ser un apasionado estudioso de la Biblia para saber lo que Dios dice acerca de tu vida. I don't know, but you need to be passionate about what God says in the Bible about your life. No es la astrología, It's not astrology. no son los signos zodiacales, It's not the zodiac sign. no es consultar a un psíquico o un futurólogo. It's not to consult a psychic. Es conocer lo que Dios dice acerca de ti en el hoy y en el mañana. It's to know what God says about you today and tomorrow. Diga conmigo, Señor, yo quiero conocimiento de ti.
Say, Lord, I want knowledge of you. Vamos, lo digo de verdad, quiero conocimiento de ti. I want knowledge of you. Conocer a Dios es algo que nos debe de preocupar a cada una de nuestra vida en estos días tan difíciles. To know God is something that must worry us, each one of us, in these difficult days. Vamos, iglesia, diga, Señor, yo te quiero conocer a ti. Come on, church, say, Lord, I want to know you. Quiero conocer lo que tú dices acerca de tu palabra en mi vida. I want to know what your word says about me and my life. Entonces tienes conocimiento. So that you have knowledge. ¿Cuántos quieren conocimiento? How many want knowledge? Ok, lo segundo que va a producir The second that is going to produce el aprender a entender y aplicar la palabra to know, to read, to understand, and to es apply the word que te va a dar entendimiento. is that it's going to give you understanding. O sea, ¿qué es entendimiento? So do you want an understanding? Entender es ordenar la información de lo que has aprendido. To understand is to put in order the information of what you learned. Todo aquello que se ha recibido Everything that has been received, lo tienes que ordenar. you need to put it in order. Lo tienes que ordenar. You need to put it in order. Diga, amigo, lo tengo que ordenar. Repeat, I need to put it in Hay order. gente que dice, Señor, dame unción, dame unción, dame unción. There are people that say, Lord, give me anointing, give me anointing, give Y me cuando anointing. Dios le da unción, no sabe qué hacer con la unción. And when God gives them the anointing, they don't know what to do with the anointing. Cuando tú no sabes cómo aplicar y cómo moverte la unción de Dios, eso te puede perjudicar en tu vida. When you don't know how to apply or how to move in the anointing of God, that can harm you in your Porque life. tú sabes que cuando pides algo a Dios, Because you know that when you ask God something, tienes que saber para qué lo pides, por qué lo pides y con qué propósito lo pides. you need to know why you ask it and for what purpose you're asking. Entonces tú tienes el conocimiento. So then you have the knowledge. Mucha gente tiene conocimiento. Many people have knowledge. Mucha gente tiene mucha información de la Biblia. Many people have much information of the Bible. Pero ¿tiene entendimiento? But do they have Es understanding? decir, para comenzar a ordenar lo que Dios dice acerca de mí en su palabra y comenzar yo a ser ordenado en mi propia vida. Which means to put in order what God says about me in His Word and to put in order my life. Esto es muy importante. This is very important. Hay mucha gente que tiene solamente la primera fase, pero no entra en la segunda fase. There are many people that have the first phase, but they don't enter into the second phase. Entonces está la tercera fase. So then there is the third phase. Sabiduría. Wisdom. ¿Qué es sabiduría? What is wisdom? Ahí lo dice. I said it ¿Qué es sabiduría? there. What is wisdom? ¿Por qué no repite lo que está viendo en pantalla? Why don't you repeat what you're seeing in the ¿Por screen? qué no levanta por lo menos su vista y lo mira lo que está diciendo ahí? Why don't you at least lift up your sight and ¿Qué es sabiduría? what is wisdom? Es aplicar lo conocido Is to apply what is known de manera ordenada, in an order manner, de forma efectiva, in an effective manner, de tal manera que produzca resultados visibles en nuestra vida. in such a way that it produces visible results in our life. De nada me sirve que decirme que tú digas a otra persona, yo tengo conocimiento It's useless for you to say to another person, I have knowledge y yo tengo entendimiento. and I have understanding. Si todo lo que tú conoces If everything that you know y todo lo que tú estás ordenando and everything that you're putting in order, no lo llevas a una aplicación de resultado visible en tu vida, no te sirve para nada. you don't take it to an application of a visible result in your life, then Eso es el poder del evangelio. that is the power of the gospel. Eso es el poder del evangelio. That is the power of the gospel. Yo voy a ir terminando, I am concluding, porque no que termine el mensaje, not because the message is over, pero yo voy a ir terminando esta primera parte de esta palabra. but I am concluding this first part of this word. Mire lo que dice Efesios el capítulo 3 verso 8. Look at what Ephesians 3:8 says. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, It says, to me who am less than the least of all the saints, escribe Pablo, me fue dado esta gracia. Paul writes, this grace was given to me. Me fue dada una A gracia. grace was given to me. Sí, me fue dada una gracia. Yes, a grace was given Yo to me. quiero decirte algo y nadie se sienta mal con esto. I want to tell you something and nobody feel bad about this. A cada uno Dios le da una gracia personal. To each one, God gives a personal grace. ¿No me entendieron? You didn't understand me. A cada uno Dios le da una gracia. To each one, God gives a grace. Tú no puedes hacer lo que yo hago, You cannot do what I do, pero yo no puedo hacer lo que tú haces. but I cannot do what you Porque a do. cada uno Dios le da un don de gracia. Because to each one, God gives Una a gift gracia of grace, específica. a specific grace. Entonces, ¿por qué yo preocuparme hacer lo que hace Orlando cuando Dios le dio a él una gracia?
So then why am I going to be concerned about what Orlando's doing? ¿Por qué when yo God gave him desesperarme grace? cuando no me ponen en una posición determinada, cuando no tengo esa gracia para hacer lo que pienso que puedo hacer? Why am I going to be distressed when they don't put me in a determined position because I don't have that grace that Si I esto have? viniera en una revelación de poder de Dios en nuestra vida, If this came in a revelation of power of God in our lives, transformaría nuestras frustraciones en victoria, en éxito y en poder de Dios en nuestra vida. it would transform our frustration in victory and success and in power of God in our lives. No todos podemos ser constructores de edificios, We cannot all be builders of buildings. pero sí podemos ser pintores. But we can be painters. Pero sí podemos ser los que pongamos el piso o que pongamos la alfombra. But we can be the ones that put the floor or the A carpet. cada uno Dios le da una gracia específica. To each one, God gives a specific grace. Tú tienes que aprender a reconocer la gracia que está en ti You need to learn to recognize the grace that is in you y dar gracias por la gracia que Dios deposita en el hermano o la hermana que está a tu lado. and give thanks for the grace that God deposits in the brother or sister Entra en next esa to you. dimensión y vas a desatar el poder de Dios en tu vida. Enter into that dimension, you're going to loosen the power of God in your life. Y quiero que entiendas este principio, que es principio, aleluya, del reino. I want you to understand this principle that is a principle of the kingdom. Vamos, no te sientas mal porque no te doy oportunidad para que cantes, porque no sabes cantar. Come on, do not feel bad because I don't give you the opportunity to sing Tú because you no don't know how to tienes esa sing. gracia, punto y se acabó. You don't have that grace, period. Si tú no tienes una gracia para cantar, no me subas aquí para desafinar. If you don't have a grace to sing, then do not come up here. Usa la gracia que Dios te ha dado en el reino para traer más gloria al Dios que sirves y amas. Use the grace that God has given you in the kingdom to give more glory to the God that you love and serve. ¿Por qué querer hacer lo que quiere hacer otra persona? Why want to do what another person is doing? Si yo no soy guitarrista, If I don't play the guitar, ¿por qué intentar hacerlo? then why try to do it? No, estudié 6 años guitarra y no me acuerdo de nada. Oh, I studied guitar for 6 years and I don't remember anything. Estudié solfeo 6 años y sabía leer música 6 años. I studied and I knew how to read music for 6 years. No sé absolutamente nada. I don't know absolutely anything. Yo llegué a una conclusión, Señor, el don mío no es la música, And I reached a conclusion, Lord, my gift is not music, menos una guitarra. much less a guitar. Pero los muchachos se ponen aquí a tocar la guitarra y hablan con la guitarra. But the youth, they come up here, they play the guitar. Pues and they den speak gloria a to the Dios por guitar. esa gracia que Dios les ha dado. Give glory to God for that grace that God has given them. Yo creo que no están entendiendo lo que estoy diciendo en esta mañana. I think that you're not understanding what I'm saying this Ahora, morning. cuando Dios te dé una gracia en alguna medida particular, Now, when God gives you a grace in a particular measure, trabaja sobre esa gracia, work upon that grace. trabaja sobre ese don, Work upon that gift. trabaja sobre ese talento, Work upon that talent. desarróllalo, Develop it. prepárate más, Prepare more. ensaya más, Rehearse more. practica más, Practice more. ora más, Pray more. intercede más, Intercede more. busca más, Seek more. para que la gracia que te ha sido dada se desarrolle potencialmente y traiga más gloria al Dios que te ha dado esa gracia. So that the grace that He has given you develops potentially and it gives glory to the God that gave you Este that es un grace. año de reinicio. This is a year of new beginnings. Este es un año de reinicio. This is a year of new beginnings. Aprendamos a ser felices con lo que estamos haciendo para Dios. Let's learn to be happy with the things we're doing for God. Luis está ahí siendo fiel en cada culto, Luis is over there being faithful in every service. manejando los equipos ahí de todo el sonido. Working with the equipment of sound. Yo subo ahí y no sé qué botón apretar. I go up there and I don't know what button to press. Entonces ahora yo le digo, Luis, córrete que ahora yo voy a ser el sonidista de la iglesia. So then now I say, Luis, move over because I'm going to be the one that does the sound in the Yo ahora church. voy a hacer lo que tú haces. I'm going to do what you do. No, porque es una gracia que Dios le ha dado a él. Yo no puedo pretender la gracia que Dios le ha dado a él, que Dios me la dé a mí. No, because it's a grace that God gave to him and I cannot pretend that the grace that God gave to him Yo God gave it tengo to que me. aprender a ser feliz con lo que Dios me ha dado. I need to be happy with what God gave me. Tengo que aprender a gozarme I need to learn to rejoice con lo que Dios ha dado en mi vida. with what God has given in my Si life. no eres predicador, no
funcionas como predicador, if you don't work as a preacher, puedes tener otras habilidades mejores. you can have other better abilities. Mejores habilidades. Better abilities. Por ejemplo, no todo el mundo tiene el ministerio de la cárcel de Humberto. For example, not everyone has the ministry of jails like Pero Humberto. Humberto semana tras semana ahí está predicando en las cárceles. But Humberto, week after week, he's there preaching in the jails. Y puede ser que el diablo le trabaje en la mente y le diga, mira lo que estás haciendo. And it could be that the devil works in his mind and saying, look what ¿Por you're qué doing. mejor no hace otra cosa? Why don't you do something else? ¿Por qué mejor no anhelas otra cosa? Why don't you desire something else? Lo que realmente esto es una batalla en la mente, una batalla espiritual. Truly, that is a battle in the mind, a spiritual battle. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, porque está fuera del contorno del mensaje en esta I mañana. don't know why I'm saying this because this is outside of the message of this morning. Pero es lo que el Espíritu Santo me está revelando ahora mismo. But it's what the Holy Spirit is revealing to Hay me now. personas que no son felices con lo que Dios le ha dado. There are people that they're not happy with what God has Se given to them. sienten frustrados, se sienten tristes, se sienten melancólicos, se sienten débiles They espiritualmente. feel frustrated, weak spiritually. Y Dios te dice, como dice Pablo, a mí me fue dada una gracia. And Paul says to you, like Paul said to me, was given a grace. No pelees con Dios por algo que le ha dado al otro, pero Dios te ha dado a ti algo que no le ha dado al otro. Do not fight with God because he has given you something that he has not given somebody else. ¿Tú me estás entendiendo en esta mañana? You understanding this morning? ¿Tú estás entendiendo esta palabra y este mensaje? Are you understanding this word and this Si message? cada uno de nosotros fuéramos personas ubicadas correctamente en los principios de Dios, seríamos, aleluya, encendidos por una pasión de gloria. If each one of us were placed correctly in the principles of God, we would be Seríamos ignited with encendidos con glory. una pasión. We would be ignited with passion. Y algunas veces decimos, hermana, ¿por qué no me das para que haga esto? And sometimes we say, sister, why don't you give me Y so that I hermano, can do ¿por qué this? no me das para que haga aquello? And brother, why don't you give me so that I do that? Y hermana, ¿por qué no me das el lugar para que yo haga esto? And sister, why don't you give me the place to do Y this? tenemos un montón de gente en la iglesia frustrada con lo que quieren hacer. And we have a bunch of people in the church frustrated with Y the things that they entonces want to do. Pablo aquí define una correcta respuesta. A mí el Señor me dio una gracia de anunciar. And then Paul defines this in a correct manner. To me, the Lord gave me a grace to announce Entre los gentiles among the Gentiles el evangelio de las inescrustables riquezas de Cristo. the gospel of the riches of Christ. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. To clarify to everyone the dispensation of the mystery that was hidden, De los siglos en Dios, of the ages in God que creó todas las cosas. that created all things, Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a lo conocer por medio de la iglesia. so that the manifold wisdom of God may be made known to the church, A los principados to the principalities y a las potestades en los lugares celestiales. and powers in the heavenly places, Conforme al propósito eterno according to the eternal purpose que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. which Christ Jesus our Lord accomplished. Aleluya. Yo termino diciendo en esta mañana. I conclude this morning saying, Inescrutables. inescrutable. ¿Qué es una palabra inescrutable? What does this word inescrutable mean? Algo Something que no puede ser trazado that cannot be traced afuera de ti mismo. outside of yourself. Algo Something que no puede ser desarrollado fuera de ti mismo. that cannot be developed outside of yourself. Inescrutable. Inescrutable. Viene de una palabra griega It comes from a Greek word que es anexiniastos. that is anexigniastos. Algo que no puede ser trazado fuera de ti mismo. Something that cannot be traced outside of yourself. Dios puso en ti algo God put in you something que no puso en mí. that He did not put in me. El problema es The problem is que no hemos descubierto lo que Dios ha puesto en nosotros that we have not discovered where God placed y things. peleamos con nosotros mismos. And we fight with ourselves. Peleamos con nosotros We mismos. fight with ourselves. Vuelvo a repetir, peleamos con nosotros mismos. We fight with ourselves. Tratamos
de encontrar alguna respuesta we try to find an answer, y peleamos contra nosotros mismos. and we fight against Es ourselves. lamentable que yo no pueda desarrollar más este mensaje porque todavía estoy en la cuarta parte. It is sad that I cannot further develop this message. I'm only in the fourth Pero part. Dios te dice, deja de pelear contra ti mismo. But God says to you, stop fighting against yourself. Mis obras en ti son inescrutables. My works in you are inescrutable. Solo las puedo forjar dentro de ti. I can only develop them inside of you. Solo puedo trabajar contigo en tu interior. I can only work with you in your inside. Solo en tu interior. Only your inside. No puedo trabajar en otro. I cannot work in someone else. Yo he hecho principios, I have made principles. he dado decretos, I have given decrees, preceptos, precepts, leyes, laws, principios, principles, mandamientos. commandments. Pero todo eso lo he desarrollado dentro de ti. But all this I have developed it inside of you. Aprende a entender Learn to understand cuáles son mis diseños. what are my designs. ¿Cómo se le dice? ¿A dónde está? Lo perdí de vista. Ah, está Rubén allá, te cambiaste de asiento. ¿Cómo se le dice a un plano cuando tú lo estás dibujando? How do you say it when you're designing? Cuando tú estás dibujando el plano. When you're designing. ¿Cómo se le dice aquí, Orlando? ¿Cómo se dice? El esquema. Pero hay otra palabra aparte del esquema. Cuando tú ya haces el esquema y ya tienes que comienzas a ver las figuras, When you do the drawing and you ya no see the solamente es el figures, esquema, ya no es un dibujo lineal, no maqueta, no es un dibujo. it's not simply a Antiproyecto, perspectiva. perspective. Entonces, aquí está Orlando, que es arquitecto, Here's Orlando, that is Edwin, an que trabaja en architect, construcción, Edwin, that works in Rubén, que construction, trabaja también en arquitectura. and Ruben, that also works in Ellos architecture. saben claramente They know clearly que no es que ponen el plano blanco that it's not just you put the, y le the dicen al design blank, constructor, fabrique esto. and you say to the builder, Lo que le van a decir, ¿qué es lo que voy a fabricar? and they're going to say to you, what am I going to build? Fabrique esto. Build this. Yo soy el arquitecto. I am the architect. Sé lo que estoy diciendo. I know what I'm saying. Y lo que le van a preguntar, ¿de qué voy a fabricar? And what they're going to ask is, what am I No going tengo el to build? bosquejo, I don't have the, I no don't tengo have la the- perspectiva, the perspective, no tengo the el design, proyecto, I don't have the project, no tengo las dimensiones, I don't have the dimensions, no tengo nada. I don't have anything. Yo no puedo edificar sobre algo que no tiene nada. I cannot build over something that I don't have anything. Pero Dios es diferente. But God is different. Antes que tú nacieras, Before you were born, ya Dios había hecho la perspectiva, God had already done the design. había hecho el plano, He already had the plan. había hecho el diseño. He already had the Y design. cuando tú naciste, And when you were born, Él lo colocó dentro de ti. He placed it inside of you. Entonces tú le está diciendo al arquitecto de arquitectos, So then now you're saying to the architect of Señor, architects, yo no estoy conforme con lo que tú has hecho. Lord, I'm not in agreement with what you have done. Quita toda esta perspectiva, plano y bosquejo y dáselo a otro. Remove this perspective, this design, and give it to somebody else. Y Dios te dice, no, And God says to you, no, te lo hice para ti. I made it for you. Siento la presencia de Dios. I feel the presence of God. Si Dios nos diera luz If God would give us para entender esta dimensión, If God would give us light to understand that dejaríamos de dimension, pelear unos con otros. we would stop fighting one with another. Dejaríamos de competir unos con We would otros. stop competing one Que with yo another. canto mejor que tú, That I sing better than you, que yo toco mejor que tú, that I play better than you, que yo conozco más que tú, that I know more than you, que yo predico mejor que tú, that I preach better than you, que yo enseño mejor que el otro. ¿Por qué no me ponen a mí a enseñar en lugar al otro que no sabe enseñar? that I teach better than the other person. Why don't they put me to teach? Y Dios te dice, And God says to you, mira tus diseños, look at your designs. lo he hecho para ti. I have made it for you. Tengo que aprender I need to learn a saber ser agradecido con Dios. to know to be grateful with God. A saber discernir To know to discern que todos somos importantes, that we're all important. pero ninguno es imprescindible.
But no one is the most important. Todos somos importantes, We're all important, pero ninguno es imprescindible. but no one is the most important. Not one. Dios va a hacer la obra, God is going to do the work, pero a cada uno nos ha dado but to each one He has given una to us perspectiva, a perspective. nos ha dado un diseño He has given us a design, y nos ha hecho and He has made us profundamente un diseño para nuestra vida. a design, deeply a design for our lives. Mientras yo estoy hablando, Dios me está revelando muchas cosas. Me As I está am mostrando, speaking, God is revealing many things to me. He's es showing como un me. caudal de Dios que fluye. It's like a flowing of God. Pero si entendiéramos este misterio que he dado a los discípulos, But if we understood this mystery given to the disciples, veríamos la necesidad de sentir la necesidad de que yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. we would see the need of feeling that I need you and you need me. Que yo no puedo funcionar si tú no estás conmigo, That I cannot function if you're not with me. dependiendo siempre del Señor, por supuesto. Of course, depending always on the Lord. Y tú no puedes funcionar si yo no estoy al lado tuyo. And you cannot function if I'm not next to you. Estoy hablando en el mejor sentido de humildad y de reconocimiento de la deidad divina de Dios. I am speaking in the best sense of humility and the knowledge of God, of the Pero Godhead. tengo que entender que Dios But I need me to bendice understand cuando yo hago lo que Él me dice que tengo que hacer. that God blesses me when I do what He tells me, when I do what He tells me to do. Es diferente, It is different, totalmente diferente. totally different. Los principios del mundo The principles of the world a los principios de este reino de los cielos. to the principles of the kingdom of heaven. Aprende a gozarte. Learn to rejoice. Sé feliz. Be happy. Aprende a ser feliz. Learn to be happy. Deja de quejarte. Stop complaining. Basta, no te quejes más. Enough. Don't complain anymore. No diga a Dios, yo quisiera hacer lo que hace el otro. Don't say, God, I would Quisiera like to do tener what lo que such- tiene el otro. I want to have what the other person has. Es un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo y termino ya. It's a practical and simple example, and I conclude Tú now. le dices, Señor, yo quiero un vehículo que tenga la potencial máxima velocidad posible. And you say, Lord, I want a car that has the highest, the maximum potential. Y como Dios sabe tu pensamiento, And because God knows your thoughts, que quieres para quemar ruedas en la autopista, that you wanted to burn tires in the Dios te va a dar expressway, el coche más lento. God is going to give you the slowest car. No sé si está entendiendo, es una cosa. Ahora, cuando tú ordenes, Understanding now, when you cuando put tú in order, ordenes tus pensamientos when you put your thoughts in order, y sabes que no puedes correr a una velocidad mayor que lo que especifica la carretera, and you know that you cannot drive at a ahí higher Dios speed, quizás en su gracia te da el vehículo que tú quieres, then perhaps God in His grace will give you the car that you want, pero no antes. but not before. O sea, alguna vez le pedimos cosas a Dios Which means sometimes we ask God y nos things, enojamos con Dios porque Dios no nos da eso que pedimos. and we get angry with God because He doesn't give us what we asked. Aprende a ser feliz. Learn to be happy. En una versión dice bienaventurados, In a translation it says blessed, pero en otras versiones dice felices. and in other translation says happy. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de encarnecedores. En otra palabra dice felices. And it says O happy. feliz el hombre que no anduvo en camino de escarnecedores, ni en camino de pecado, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como oro plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tú tienes que entender esto. You need to understand this. No, ya lo dije. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando. I don't know how many of you God is speaking to. Tenemos que desarrollar todos los dones y tenemos que multiplicar los dones. We need to develop all the gifts and we need to multiply them. Pero yo algo que le digo al Esteban, But what I tell un Stephen, ejemplo sencillo y práctico. a simple and practical Cuando hay otro que toque batería, no toques batería. when there is another one that plays the drums, do not play the Toca la drums. guitarra porque el don que Dios te ha dado es en la guitarra. Because the gift that God gave you is the guitar.
Es un ejemplo práctico, sencillo. It's a practical and simple example. Ah, no, que quiero dar la oportunidad a otra persona. No, No, I hazlo want to tú. give the opportunity to somebody else. No, you do it. Porque es la gracia que Dios te ha dado. Because it's the grace that God has given Hay you. otro que toca batería. There's another one that plays the drums. Si hay uno que toca la trompeta o el saxofón. If there's one that plays the trumpet or the saxophone. Yo ahora digo, bueno, yo ahora voy a ser el próximo trompetista y el próximo saxofonista. And I say, now I'm going to be the next one that is going to play the Estoy saxophone. perdiendo el tiempo. I am wasting my time. Desarrolla, Develop, desarrolla, develop, desarrolla develop lo que Dios te ha puesto originalmente en ti. what God put originally in you. No aprendas a ser una copia de nadie. Do not be a copy of anyone. Aprende a ser tú mismo. Learn to be yourself. Aprende a ser tú mismo. Learn to be yourself. Desarrolla lo que está en ti. Develop what is in you. Desarrolla lo que está en ti. Develop what is in you. Pero aprende a ser tú mismo. But learn to be yourself. ¿Sí o no? Yes or no? Aprende a ser claro, ser transparente. Learn to be clear, transparent. No trates de aparentar algo que no eres. Don't try to give the appearance of something that you're not. Sé sincero, sé Be sincere. totalmente transparente como eres. Be completely transparent. Just No as tienes you que are. aparentar delante de nadie. You don't need to give an appearance. No in tienes front que of esconder a anybody. nadie lo que tú eres. Sé tú mismo. Be yourself. Eso es el evangelio. That is the gospel. Eso es lo que Dios nos está enseñando. And that is what God is teaching us. Hay algunos jóvenes que cuando el pastor va por el pasillo, cuidado, yo he sentido. There's some youth that when the pastor walks down the hallway, they say, be careful. No se I olviden felt que el it. pastor tiene ojos de águila y oídos. Do not forget that the pastor has eyes of an eagle and ears. Pero yo he escuchado a los jóvenes. But I've heard the youth. Cuidado que viene el pastor. Be careful, here comes pastor. Vamos a ponernos. Pastor, ¿cómo está? Pastor, how are you? Pastor. Pastor? No. Deja de comportarte de una forma así. Stop behaving that way. Sé tú mismo lo que tú eres. Be yourself. who En you orden, are. en esencia, en santidad, en In pureza y order, en in essence, consideración. in holiness, in presence. Hay otros que dicen, There are others that say, si el pastor dijo tal cosa, que me lo diga a mí en la cara. if pastor said something, let him tell me to my face. Hay gente que no hace caso a nada. There are people that they don't obey. Dice, hasta que el pastor no me lo diga, yo no voy a hacer caso de nadie. They don't listen to anyone. If they say, unless the pastor tells me, then I'm not going to listen. Yo voy y le digo, Ángel, I go and I tell dile al hermano tal, Tell brother la so-and-so. persona tal, dile esto. such person, tell him this. Y Ángel va y dice, el pastor dice eso. No, me lo tiene que decir a mí personalmente. And Angel goes and he tells him, and the person says, no, he needs to tell me personally. Principios, Principles. principios del reino. Principles of the kingdom. Tampoco diga que el pastor dijo cuando el pastor no dijo. Also, don't say that pastor said something when he Porque ese didn't es el say problema something. también que hay. Algunos dicen, el pastor dijo para tomar más autoridad y el pastor no dijo nada, ¿no? Because that's a problem that some have to take more authority, and pastor didn't say anything. Si aprendiéramos a vivir una vida no religiosa, If we learn to live a life not sino religious, verdaderos hijos de Dios, but true children of God, todo sería diferente. everything would be different. Ponte de pie. Stand on your feet. Yo te digo en esta mañana, I tell you this morning, no dejes que nada te pueda influenciar. don't let anything influence you. Nada te puede influenciar. Nothing can influence you. No dejes que nada te pueda influenciar. Don't let anything influence you. Ni la crítica, Nor criticism, ni la murmuración, nor gossiping, ni el comentario de otras personas. nor comments of other people. Aleluya, Orlando. Tú puedes ser un buen arquitecto. Rubén, tú puedes ser un buen constructor y dirigente y todo, pero Orlando and Ruben, they can be good architects. nadie puede hacer una obra tan grande como Dios en ti mismo. But no one can do such a great work as God does in you. Tú eres arquitecto y Dios
te dice, pero yo soy tu arquitecto. And God says to you, but I am Tú eres your constructor y yo te digo, yo soy tu constructor. architect. You're a builder, and God Tú says, eres I am your builder. electricista y el Señor te You're an dice, yo electrician. soy tu electricista. And God says, I am your electrician. Que muchas veces te arreglo tus medios cables desconectados That many y times I tus fix cortocircuitos. Your cables and your short circuits. Tú eres tremendo obrador de... que ahora ya lo quitaron el templo, pero ya yo tengo lo que va a hacer próximamente David y Karina. Hallelujah. Y hacen eso con excelencia. And David, Tienes que saber, la misma manera que Dios hace, que tú haces algo, hacen eso con excelencia para Dios. the same way that you do something with excellence for Tú, God, tú tienes que decir y decirle, Señor, si yo hago esto con esmero y con dedicación, you need to say, Lord, if I do this with dedication, ¿qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? Es mucho mayor que lo que yo pueda expresar visiblemente. what you're doing in my life is much greater than what I Es can una obra express. mucho más grande. It's a work much greater. Padre, imparte esta vida. Father, impart this life. Trae una unción de fuego y de Espíritu Santo. Bring an anointing of fire and Holy Spirit. Ministra sobre tu pueblo en estos días. Minister over your people in these days. Estamos viviendo en un año de reinicio de todas las cosas. We're living in a year of new beginnings, of Y restarting todas las all cosas things. van a ser traídos al estado original. And all things are going to be brought to the original state. Van a ser traídos al estado original. They're going to be brought to the original state. Volvemos a los diseños. We return to the designs. Volvemos a tus propósitos y a tus diseños originales. We return to your original purpose and design. No queremos inventar nada nuevo. We don't want to invent anything new. No queremos traer nada que asombre a la gente. We don't want to bring anything that amazes the people. Queremos ser We want to be sencillamente simply transmisores transmitters de lo puro y de lo verdadero. of what is pure and true. Glorifícate en esta hora. Be glorified in this hour. Derrama tu gloria en este lugar. Pour your glory in this place. Ayúdanos a entender que tú nos has dado una gracia a cada uno de nosotros. Help us to understand that you have given each one A of us a entender grace. esa gracia que has colocado y desarrollarla y desarrollarla y desarrollarla para que seamos, aleluya, instrumento que traigamos gloria a tu nombre. To understand that you have given us a grace and to develop it so that we can be an instrument that brings glory to En el your nombre de name. Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth.